No sé quiénes se pueden sentir un poquito cansados a esta altura del año. No sé si es la altura del año o el calor o qué. Pero bueno, la semana pasada les había predicado un mensaje en el que había hecho mención a la historia de Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Recordarán, y ya lo prediqué la semana pasada, pero a modo de introducción de este mensaje, los discípulos estaban en la barca navegando en medio de una gran tormenta, habían sido enviados por Jesús a navegar hacia la otra ribera, mientras que Jesús se quedaba orando solo, que era algo que Jesús solía hacer. En un momento, mientras que ellos ya estaban fatigados, cansados, porque el viento les era contrario, estaban remando literalmente contra viento y marea, ven que Jesús se les acerca caminando en medio de las aguas y comienzan a gritar creyendo que era un fantasma. Comenzaron a dar voces de miedo y enseguida se les acercó Jesús diciéndoles: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y en ese momento Pedro se levanta, le dice: si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Jesús le dijo: ven. Pedro se baja de la barca, camina un tramo hacia donde estaba Jesús, en las aguas, en la tormenta, hasta que comienza a enfocarse en los vientos, cae, se hunde, le pide: Señor, sálvame. Jesús extiende su mano, lo levanta y lo vuelve a conducir a la barca, calma la tormenta, adoran el nombre de Jesús y siguen. Y van a puerto seguro. Ahora, hay un pequeño detalle con respecto a esta historia, que es que ellos estaban fatigados, ellos estaban cansados, porque estaban remando contra un viento que les era contrario, valga la redundancia. Estaban remando contra viento, estaban remando en medio de una fuerte tormenta en la que ya habían perdido las fuerzas. Ahora, una cosa es el cansancio y otra cosa es la fatiga. La fatiga ya es cuando hay un agotamiento, es cuando ya literalmente no queda ni siquiera la reserva de energía, cuando ya ni siquiera estás en ahorro de energía, cuando ya te apagaste, cuando ya no podés más. La fatiga es el punto de quiebre, cuando ya no podés dar un último esfuerzo. Ellos estaban fatigados, dice la Biblia, de tanto remar. Que es un término que por ahí para los que hacemos actividad física es común escuchar. Fatiga muscular, por ejemplo. Porque una cosa es el cansancio, cuando vos te cansás, descansás para que los músculos se regeneren, para poder retomar al otro día, pero la fatiga es cuando ya llevas una acumulación bastante pesada de actividad física, podríamos decir, y ya el músculo se fatiga y ahí tenés que parar sí o sí, porque si no el músculo se desgarra y ahí sí que no podés seguir. Eso es lo que le estaba pasando a los discípulos. Estaban fatigados en medio de una gran tormenta que no podían seguir, no tenían forma de seguir, no tenían fuerzas para seguir. Pero ya traían un cansancio acumulado de días, porque previamente a este episodio los discípulos ya estaban por ir a descansar, enviados por Jesús, porque dice que predicaban a la par de Jesús. Jesús los enviaba e iban y predicaban, y así como las multitudes seguían a Jesús, las multitudes también seguían a los discípulos. Entonces los discípulos iban y predicaban, y un día llegan y le cuentan, comienzan a contarle a Jesús todo lo que habían predicado, por dónde habían andado. Entonces Jesús les dice: bueno, está bien, ahora vamos a descansar, porque se ve que ya llevaban unos cuantos días predicando sin cesar. Entonces Jesús mismo les dice: vamos a descansar. Se van a descansar, la multitud se les adelanta y dice que cuando ellos estaban yendo camino a descansar se encuentran con una multitud y comienzan a predicarle a la multitud, comienzan a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, comienzan a hacer milagros, comienzan a predicar a esa multitud que la Biblia dice que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, se puede estimar que eran entre 15.000 y 20.000 personas, para no exagerar, pero puede que más también. Entonces comienzan a predicarle, comienzan a hacer milagros en medio de toda esa multitud. 3 días de campaña, iban a descansar y terminan haciendo una campaña de 3 días en el desierto, porque la multitud les fue al encuentro, siendo que ellos iban a descansar. No se podían despegar de la multitud, no se podían desprender de la multitud que los seguía a donde ellos iban. Ya estaban cansados desde antes de esa campaña, iban a descansar, se encuentran con la multitud que los persiguió y comenzaron a predicar durante 3 días. La multitud no los soltaba, se les pegaban como moscas. Los seguían a todos lados, a donde quería que iban.
Estaban en medio del desierto encima, ni siquiera en un lugar cómodo, estaban en el medio del desierto y los discípulos vienen, se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, despide a la multitud para que vayan, no sea cosa que vayan camino en el desierto y se desmayen por ahí y la queden por ahí. Porque, o sea, estaban en el medio del desierto, sin agua, sin comida. Después de 3 días, los discípulos le dicen: Jesús, mandalos porque te van a desmayar en el medio del camino. Y Jesús les responde con todo el cansancio que ellos traían ya de haber hecho milagros de antes, de haber predicado de antes, de haber estado con la multitud de antes de esos 3 días, con todo ese cansancio acumulado que ya traían. Jesús les responde: denle ustedes de comer a esas 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, 5.000 hombres sin contar los niños y las mujeres, que bien pudieron haber sido 15, 20.000 personas. Jesús les dice: denle ustedes de comer. Aparecen 5 panes, 2 peces, la historia es harto conocida por todos. Jesús llora, multiplica los 5 panes, los 2 peces, y toda la multitud es alimentada e inclusive sobró. Ahora, la multitud es despedida, Jesús los manda de vuelta a descansar, Jesús se queda orando, los manda a descansar, y encima de que ya venían cansados de antes, que tuvieron que seguir predicando 3 días más cuando estaban por irse de vacaciones, ahora los agarra una tormenta. En el medio del camino los agarra una tormenta. Venían cansados y ahora se encuentran fatigados porque la tormenta le quitó las pocas fuerzas que tenían. Ya no le quedaba fuerza ni física ni espiritual, ya estaban cansados, fatigados en todos los aspectos. Porque viste, una cosa también es el cansancio físico que vos decís: me clavo 8 horas de sueño, un fin de semana te levantás sin despertador, sin que suene el despertador, te despertás cuando al cuerpo se le dé la gana de despertarse y te levantás después de haber descansado, después de haber recuperado. Pero otra cosa es ese cansancio mental que venís acumulando después de una gran prueba inesperada, después de una situación, de una circunstancia, de una adversidad inesperada, de algo que no estaba en tus planes, de esas noticias que nos llegan de imprevisto, que nos cambian el curso de la vida, que nos cambian la vida tal y como la conocíamos hasta ese momento, esas situaciones, esas adversidades, esas circunstancias de la vida que nos roban las fuerzas, nos quitan las fuerzas, nos dejan estaqueados, nos dejan ahí fatigados, sin poder recuperarnos, sin poder levantarnos. Los discípulos se encontraban atravesando por esa tormenta de la que no podemos salir. No hay forma de que podamos salir. Por medios naturales no hay forma de que podamos salir. Y los discípulos se encontraban en medio de esa tormenta, que ya no tenían fuerzas. Estaban agotados. Toda reserva de energía era nula. No podían más. Y se les acerca Jesús. Y cuando ven a Jesús no lo reconocen y comienzan a gritar pensando que era un fantasma. El cansancio, la fatiga, el agotamiento puede alterar tu percepción de la realidad. El cansancio, la fatiga, el agotamiento puede alterar tu percepción, puede alterar tu forma de ver las cosas. Y puede estar el mismísimo salvavidas, el mismísimo Salvador delante tuyo, y puede estar caminando sobre las aguas que por agotado que estás no lo ves, no lo reconoces y comenzás a ver cosas que no son. Comenzás a imaginar cosas que no son, comenzás a pensar cosas que no son. El cansancio, la fatiga te hace ver cosas que no son. Se le denomina ansiedad también, que lo hablé creo que la semana pasada. Comenzás a hacerte un escenario catastrófico de cosas que no son, cosas que no van a pasar, cosas que imaginás, que montás en tu mente, escenarios falsos que montás en tu mente, escenarios catastróficos que montás en tu mente. Ellos comienzan a gritar creyendo que era un fantasma y era el mismísimo Jesús delante de ellos. El mismísimo salvavidas caminando en medio de la tormenta. Y no lo podían ver. No podían ver que era el mismísimo Jesús delante de ellos. Porque estaban tan fatigados, estaban tan cansados de remar contra viento. Y esto es algo que nos ocurre a menudo. Ahora, qué hermoso es. No sé si es hermoso pasar por en medio de una tormenta, pero qué hermoso es poder ver a Jesús en medio de la tormenta. Que
tener a Jesús en nuestras vidas, que Jesús esté ahí, no nos exenta de tormentas. Vamos a atravesar por tormentas, inclusive con Jesús estando ahí. Pero qué hermoso es poder verlo ahí, porque verlo ahí nos da la tranquilidad, la seguridad de que Él tiene cuidado y control de todo si está caminando sobre la tormenta. Está caminando sobre la tormenta, quiere decir que domina la tormenta. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo a la tormenta si Él está ahí? Ahora, es algo que a los discípulos les pasaba periódicamente y es un episodio que se repite en varias ocasiones a lo largo de la Biblia. Los discípulos estaban con Jesús en la barca, en medio de una gran tempestad, pero Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Y los discípulos comienzan a tener miedo y lo despiertan al maestro, le dicen: Señor, ¿no tienes miedo? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Y Jesús estaba durmiendo tranquilo. Se despierta y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Estaba durmiendo. Manda al mar a que se aquiete, manda al viento a que enmudezca. La tormenta se calma y siguen hacia puerto seguro. Hombres de poca fe, les dice Jesús. Estaba durmiendo, lo despertaron. Porque muchas veces el cansancio, la fatiga, el enfocarnos en la tormenta, en la adversidad, en las circunstancias, altera nuestra percepción, apaga, agota nuestras fuerzas, apaga, inhibe nuestra fe. No podemos, perdemos la capacidad de creer, perdemos la capacidad de confiar, perdemos la capacidad de descansar en Él. Que ese es el plus que tenemos los cristianos, que tenemos aquellos que creemos en Dios. Esa es la ventaja, el beneficio que tenemos aquellos que creemos en Dios, que tenemos algo de que aferrarnos, que podemos confiar en que nuestras vidas dependen netamente de Él, dependen netamente de Él. Hace unos años leía, y siempre vuelvo a leer o lo escucho siempre, un psicoanalista súper conocido, Gabriel Rolón, que me encantan sus libros, me encanta cómo escribe, es orgullosamente argentino, industria argentina, y es reconocido a nivel internacional. Todo lo que dice es viral, es conocido, pero leía algo interesante que escribió en uno de sus libros y que lo dice regularmente. Él se confiesa ateo, él es ateo, se declara ateo, y en cada uno de sus libros un poco yo siento que justifica su ateísmo, que explica su ateísmo. Y un poco él reconoce cierta admiración por aquellas personas que tenemos fe, porque tenemos un don que muchos no tienen, que es el de poder creer, y tenemos algo en lo que aferrarnos, tenemos algo en lo que creer en los momentos difíciles, en los momentos adversos, a diferencia de aquellos como él, por ejemplo, se autodescribe, que no tienen fe y no pueden creer en Dios y no pueden creer y no tienen en qué aferrarse, pero a su vez él se reconoce, por así decir, valiente, porque en los momentos adversos, en las circunstancias de la vida, en los momentos oscuros, se enfrentan a la adversidad, a las circunstancias, a los momentos oscuros con las fuerzas propias, con lo que tiene. No puede aferrarse a nada más que a él mismo. Y qué penoso es no poder confiar y descansar en Dios, que es algo que nos ocurre inclusive a los que sí creemos, a los que sí nos aferramos a Él, a los que sí confiamos en Él, porque muchas veces nos encontramos atravesando por adversidades, por circunstancias, por tormentas, y tenemos la confianza, la seguridad, la tranquilidad de que Dios está ahí, pero la tormenta altera nuestra percepción de los hechos, altera nuestra percepción de la realidad, y nos hace olvidar de que Dios está ahí con nosotros. Y queremos comenzar a remar contra viento marea con nuestras propias fuerzas en lugar de descansar y confiar en que Él está ahí, cuando es todo lo que tenemos por hacer, porque la tormenta va a seguir ahí y la vamos a tener que seguir atravesando, y Él permite las tormentas. Él permite las adversidades, las circunstancias para forjar nuestro carácter, para fortalecernos, para consolidar nuestra fe, para afirmar nuestra fe. Y muchas veces nos enfocamos tanto en la tormenta, en los vientos, en las olas, y muchas veces el viento también nos apaga, nos drena las energías, nos roba las fuerzas, nos cansa, nos fatiga, al punto de que dejamos de confiar, dejamos de creer, perdemos la fuerza. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Creemos que Él ya no está ahí. Creemos que Él nos dejó, nos soltó la mano. No le importa que estemos atravesando por una tormenta. No le importa que nuestra barca esté siendo azotada por vientos contrarios, por fuertes vientos, por una gran tempestad. Es lo que tendemos a creer cuando atravesamos en medio de una gran tormenta, en medio de una gran adversidad. Nos olvidamos de que Él está ahí. Nos olvidamos de que lo tenemos enfrente o descansando en la barca. Nos olvidamos de que Él está con nosotros y no podemos descansar en Él. No podemos descansar. No podemos regenerarnos, no podemos recuperarnos. No podemos. Y llegamos a una altura, a un nivel de agotamiento, un nivel de fatiga en la que no podemos seguir. No podemos seguir. Y podemos ver al mismísimo Jesús enfrente nuestro, aún dominando la tormenta, caminando sobre las aguas, que no podemos verlo. E inclusive, si lo vemos, tendemos a querer ver lo que nos llegamos a imaginar, lo que sea que nos llegamos a imaginar, menos Dios. Podemos tener al salvavidas enfrente, que vemos cualquier cosa menos al salvavidas. Podemos tener al mismísimo Dios, al mismísimo creador del universo enfrente nuestro, que vemos cualquier cosa menos al Salvador, al creador del universo. Porque estamos cansados, estamos agobiados, estamos fatigados, y es normal. Es normal. Pero Dios permite la tormenta. Jesús muchas veces nos conduce a navegar en medio de la tormenta para que descansemos en Él, sabiendo que Él domina la tormenta, para glorificar su gloria, su poder. Y Jesús, un poco también, puedo llegar a considerar que, porque voy a decir, ¿por qué Jesús no se les apareció antes? ¿Por qué Jesús los dejó navegar en medio de la tormenta? Que es algo que Jesús hacía regularmente. Porque cuando Jesús se le presenta a Pedro, cuando Jesús lo llama a Pedro estuvo toda la noche pescando junto a otros discípulos. Estuvo toda la noche pescando y no pescó nada. Estuvo toda la noche intentando pescar y no pescó nada. Y Jesús se les aparece a la mañana, ya cuando estaban cansados, cuando ya no daba más, cuando estuvo toda la noche. Puedo decir, ¿por qué no se le apareció antes? Le dice, tirá la red del otro lado. Tira la red del otro lado y levanta la red llena de peces, las redes se rompían. ¿Por qué Jesús esperó a que ya estén lavando las redes para aparecérseles? Que Jesús 2 veces le hizo ese milagro a Pedro. ¿Por qué esperó hasta el final? ¿Por qué no se le apareció antes? Muchas veces Dios nos conduce a la tormenta, nos conduce inclusive al cansancio, a la fatiga, a cuando ya las fuerzas no dan más, a cuando ya estamos agotados. En primer lugar, para que sepamos que dependemos netamente de Él. Dependemos netamente de Él. Porque, así como les contaba de este escritor, por muy fuerte que te consideres, por muy fuerte que te percibas, por muy fuerte que parezcas ser, que creas que sos, todos nos vamos al mismo lugar. Todos terminamos 2 metros bajo tierra, todos terminamos hecho polvo. Todos terminamos de la misma manera. Por muy fuerte, por mucho que quieras pelear la vida con tus propias fuerzas, por mucho que la quieras remar con tu propia fuerza, te la vas a aguantar hasta que termines 2 metros bajo tierra, que vamos a terminar todos igual. El plus, la seguridad, la confianza que nosotros tenemos es que tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad, en lo eterno. Tenemos la salvación asegurada porque eso es lo que creemos, en eso aguardamos, en eso confiamos. Pero también tenemos un salvavidas que nos sostiene en medio de la tormenta en esta vida, en la vida terrenal. Tenemos la seguridad de que confiamos en Él, de que Él está en cuidado y control de todas las cosas. Pero muchas veces Él nos tiene que conducir una tormenta, muchas veces Él nos tiene que mantener ahí toda la noche pescando, sin pescar nada. Y Él nos aparece hasta la mañana siguiente, y Él nos aparece hasta que las fuerzas ya no dan más, para que ahí su gloria se manifieste, para que ahí su poder sea glorificado, para que ahí podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y saber que dependemos netamente de Él, que todo viene de Él, todo vuelve a Él, para que podamos confiar en Él. Él quiere forjar nuestra confianza, nuestra fe, quiere fortalecernos, que nuestro margen de tolerancia no sea tan pequeño como se le denomina, por ejemplo, a esta generación, la generación de cristal, que no son tolerantes ante la frustración, no tienen margen de tolerancia, porque ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia ya se rompen, ya se quiebran.
Y muchas veces a todos nos pasa eso, de que no podemos tolerar la adversidad, la circunstancia, que automáticamente creemos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que Dios nos desamparó, que a Dios no le importa. No te importa que perecemos, no te importa la tormenta, no ves que estamos pereciendo, no ves que ya no damos más, que no tenemos fuerzas, que estamos agotados. Y Dios está ahí, aún en medio de la tormenta, aún en la adversidad, aún en la circunstancia. Dios está ahí, Jesús está ahí. Si Jesús está ahí, es porque domina la tormenta, la adversidad, la circunstancia. ¿O qué te crees, que Jesús se va a morir ahí en medio de la barca junto con vos? Jesús te sostiene. Y es en Él en quien tenemos que poner nuestra mirada en los momentos difíciles, en los momentos adversos, en los momentos oscuros, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando estamos agotados, cuando estamos fatigados. Los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Los que esperan son los que van a tener nuevas fuerzas. Pero ahí está la condición de esperar. Porque muchas veces se nos agotan las fuerzas, inclusive a los que esperamos en Dios se nos agotan las fuerzas. ¿Cómo haces para seguir creyendo? ¿Cómo haces para seguir confiando, para seguir aguardando cuando ya no tenés fuerzas? Bueno, las fuerzas van a ser restituidas, regeneradas, vas a ser fortalecido. Levantarás alas como águilas, correrás, no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice Isaías. Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo se multiplica sobre lo que no hay? Porque Él es Dios creador, Él hace donde no lo hay. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero tenemos que desarrollar la habilidad de esperar, aguardar con paciencia. Y ese don se desarrolla. Mira cómo el labrador aguarda la cosecha, dice Santiago. El don de la espera, el don de fe, se desarrolla estando en el Espíritu. Es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, confianza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese fruto se desarrolla aguardando en su presencia, descansando en Él, confiando en Él. Si no podés hacer nada más, si no podés, esta situación, yo te pregunto, ¿podés solucionarla o se escapa de tu control? Porque si se escapa de tu control, lo único que te queda es decir, no me importa nada, se lo encomiendo a Dios y descanso en Él, si más que esto no puedo hacer. ¿Para qué te vas a andar haciendo mala sangre? ¿Para qué te vas a andar haciendo la cabeza y dándole vueltas al asunto una y otra vez, sin poder dormir, sin poder descansar, y viendo cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que vas a terminar somatizando, te vas a terminar enfermando. Cuando las fuerzas se te agotan pasa eso. Cuando te fatigás pasa eso. Las defensas bajan, tendés a enfermarte más seguido. Y después deviene en enfermedades cuando uno somatiza. ¿Para qué si tenés el plus de descansar en Dios, de confiar en Dios, de aguardar en Él? Decir, no puedo solucionar este problema ahora. ¿Por qué no se lo entrego a Dios? Descanso en Él, no me importa nada más. Y sé que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y sé que Dios va a proveer. Y es difícil, no digo que no, es difícil. Es un poco idealista también este mensaje, porque es difícil en el momento de la adversidad, cuando las fuerzas no dan más y estás ahí en medio de la barca, en medio de la tormenta. Adentro de la barca, en medio de la tormenta. Es difícil, y lo sé. Es difícil porque hay veces que, como predicaba la semana pasada, se le gasta la fe, no tiene fuerzas. Creí que al andar sobre el agua y flotar me aseguraba una vida de fe. En más de una ocasión uno se atreve a creer y cuando el viento sopla se enfoca en el viento y se hunde, como le pasó a Pedro, que lo prediqué la semana pasada. Es difícil creer. Pero como te decía la semana pasada, no importa cuántas veces te hundas, la mano de Dios no te va a soltar y te va a volver a levantar cuantas veces sea necesario. No te preocupes cuando no tengas fuerzas. No te preocupes cuando se te gaste la fe, cuando no puedas. No te preocupes cuando no puedas creer, cuando no puedas confiar. La mano de Dios siempre va a estar ahí para levantarte, para tomarte de la mano, decirte no temas, yo te ayudo. Donde vos no podés, yo sí puedo, dice Dios.
Es Él quien te fortalece, quien te vivifica, quien te renueva, quien te restaura, quien multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero en más de una ocasión vamos a tener que estar ahí soportando, resistiendo, cuando ya no podemos más. Cuando ya no podemos más. Pero Él no va a darle una carga más pesada de la que puedan soportar. Él no va a darnos una carga más pesada de la que podamos soportar sin darnos, juntamente con la prueba, la salida, la libertad. Él no va a darnos una carga más pesada de la que podamos soportar, pero esa carga que te va a dejar llevar es porque sabe que la podés soportar. No te exenta de llevar una carga. Él no te exenta de llevar una carga. Él te va a dar la libertad del problema, pero la carga va a seguir estando y esa carga te va a fortalecer. Esa carga te va a fortalecer y te va a dar la salida de la adversidad, del problema, de la circunstancia. No sin antes fortalecerte. No sin antes fortalecerte. ¿O qué pasa cuando perdón que siempre soy recurrente con el mismo ejemplo, pero cuando uno comienza a hacer actividad física, ejercicio, si uno comienza a levantar peso, uno comienza desde lo más bajo. Y después, con el progreso, te vas dando cuenta de que vas pudiendo levantar más de lo que levantabas cuando recién comenzaste. Empezás a correr, a caminar. Si no corrías, empezás caminando y te das cuenta de que cada vez vas a poder caminar más sin cansarte. Empezás a correr y te das cuenta de que cada vez vas a poder correr más sin que te falte el aire, sin cansarte. Lo mismo pasa en lo espiritual. Dios va a tratar con tu vida, Dios te va a procesar para fortalecerte de manera que Él te va a someter a pruebas, adversidades, a circunstancias y va a permitir que lleves cargas que vos decís, no voy a poder con esto. Sí, Dios sabe que vas a poder con esto y te va a fortalecer con esto. Y junto con la prueba te va a dar la salida. Junto con la prueba te va a dar la salida. Pero la salida muchas veces va a ser la fuerza. Y lo que ayer te asustaba, te preocupaba, ese vaso de agua en el que te ahogabas ayer, no te va a parecer nada con lo que te toque vivir mañana, porque Él te va a fortalecer. Él te va a fortalecer. Él quiere desarrollar el don de fe en tu corazón. Él quiere desarrollar el don de fe en tu corazón para que aprendas a esperar con paciencia, para que aprendas a guardar con paciencia la corona de vida que Él le ha prometido a los que le aman. Pero es necesario que aprendamos a enfocarnos en Él, a descansar en Él, a dejar de ahogarnos en un vaso de agua, en aquello que no podemos resolver, en aquello que no podemos solucionar, en aquello que escapa de nuestro control, a dejar de enfocarnos en los vientos, en la adversidad, en la tempestad, en la tormenta, y aprendamos a confiar, a guardar, a descansar en Él, en que Él hará, en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, en que si Él nos permite atravesar por una tormenta, es para que aprendamos a caminar en medio de la tormenta, para que aprendamos a guardar en Él, a confiar en Él. Y en el proceso, y lo digo siempre, Él te va a enseñar a habitar en su presencia. Él te va a enseñar a cómo orar, a cómo interceder, a cómo pelear la buena batalla, a cómo correr la carrera con paciencia, a cómo guardar la fe. Él te va a enseñar a buscarle cada día más. Porque en el proceso, amén, en el proceso te terminás enamorando de la presencia de Dios. En el proceso te terminás enamorando de la presencia de Dios. Porque si en el desierto no hay nada más que buscarle a Él. En el desierto no hay nada más que buscarle a Él. Es todo lo que tenés. En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, porque como ponía hoy el ejemplo de este escritor, claro, no podés creer en Dios hasta que el avión se te está cayendo y bueno, por las dudas oro. Por las dudas le pido a Dios. Cuando ya no hay más a qué recurrir, cuando vos decís, bueno, ya me estoy por morir, ¿qué voy a perder? Por más ateo que haya sido toda tu vida. El proceso te enseña a buscar a Dios sí o sí. Cuando ya no tenés nada más a qué recurrir, a quién pedirle, cuando ya no tenés fuerzas, cuando ya no tenés recursos, cuando ya estás fatigado, cuando ya estás agobiado, cuando ya estás agotado. El proceso te obliga a buscar a Dios y cuando sos obligado a buscar a Dios, te enamorás de la presencia de Dios. Te enamorás de habitar en la presencia de Dios, de descansar en Él. Y decís, no me importa nada más, no me importa nada más. Y yo siempre doy gracias a Dios por el desierto.
Doy gracias a Dios y bendigo los desiertos que me tocan atravesar. Bendigo los desiertos que me tocan atravesar. Y qué hermoso, quiero decirte, qué hermoso cuando atravesás por una tormenta, porque si Él permite que atravieses por una tormenta es porque Él se quiere revelar a tu vida. Si Él te lleva a una tormenta es porque vas a ver su gloria. Si Él te conduce a una tormenta, a un desierto, es porque Él quiere mostrarte su gloria, su poder, quiere revelarse a tu vida. Porque de algún u otro modo, Él va a conducirte a un encuentro pleno con su presencia, a buscarle cada día más, a adorarle cada día más, a habitar en su presencia. Yo me doy cuenta de que cuando estoy atravesando por momentos difíciles, es cuando más escucho música de adoración, es cuando más, son los mejores momentos con Dios, porque es cuando más le busco, es cuando más adoro, es cuando más canto, es cuando más le pido, es cuando más oro. Y termino bendiciendo la adversidad, la circunstancia, la prueba, el problema, porque cuando salgo de ahí digo, siento que estoy en una relación más profunda, más íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Me siento más cerca de Dios, siento que Dios está conmigo en primer lugar porque Él te va a sacar de la tormenta, de la adversidad, pero no sin que le conozcas, no sin que te encuentres con Él, no sin que veas su gloria, su poder, su presencia. Y tenés otra anécdota para contar de cómo Dios te rescató de la tormenta, de cómo Dios te sacó de la prueba, de cómo Dios te liberó del desierto, de cómo Dios estuvo ahí, de cómo Dios está ahí y te sostiene y no te deja, no te suelta hasta que haga con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Su diestra de poder te sostiene, te aguarda, te ampara, te guarda, te ampara, te vivifica, te fortalece, te renueva. Aguarda un poco más. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, a lo mejor si estás cansado, si no tenés fuerzas, si ya no sabes cómo orar, si ya no sabes qué cantar, si ya no sabes qué pedirle a Dios, aguarda un poco más. Él ya sabe de que tenés necesidad, aunque estés fatigado. Los que esperan en Jehová, todos somos sometidos a la espera. Y en medio de la espera es muy probable que no tengas fuerzas. Tus fuerzas van a ser renovadas después de que esperes, pero que todos en algún momento nos vamos a fatigar, Que Dios nos va a fortalecer, a todos Dios nos va a fortalecer. Si aprendemos a esperar en Él, si aprendemos a guardar en Él, si aprendemos a confiar en Él. Tengan ánimo, les dijo Jesús. Yo soy, no teman. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Porque lo primero que perdemos ante una adversidad, ante una circunstancia, ante una tormenta, ante los vientos contrarios que soplan, ante la tempestad que azota nuestra barca, lo primero que perdemos es el ánimo. Perdemos el ánimo, perdemos la capacidad de ver más allá de la tormenta y encima nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de los hechos es alterada porque tendemos a fantasear cosas que no son, a imaginar escenarios catastróficos que no van a pasar. Perdemos las fuerzas, perdemos la fe, perdemos la energía, perdemos el ánimo. Y hoy Dios quiere renovar tu ánimo. Él quiere renovar tu ánimo. Para terminar este último tramo del año que nos queda, para terminar el año en victoria, en fe, para terminar el año fortalecidos, para comenzar un 2025 lleno de fuerzas, de gozo, de expectativas, de que Dios va a hacer maravillas, de que Dios va a hacer cosas grandes, de que Dios te va a mostrar su gloria, aún en la adversidad, en la circunstancia. Él hoy te quiere fortalecer, Él hoy te quiere vivificar, Él hoy te quiere renovar, Él hoy te quiere levantar. Él hoy quiere multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Aunque la fe se te haya gastado, aunque hayas perdido la capacidad de creer, Los discípulos estaban cansados, pero Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es más fácil llevar el yugo de Jesús que llevar el yugo que nosotros queremos llevar por nuestros propios medios. Es más fácil ir a Él, descansar en Él, encomendarle a Él nuestra situación, encomendarle a Él nuestro problema. Si Jesús dice: vengan a mí, es porque de algún modo la realidad, la cotidianeidad de la vida nos aleja, a diario nos aleja de la presencia de Dios. A diario nos alejamos de la presencia de Dios, no porque querramos, sino porque la misma inercia de la vida, la misma
cotidianeidad de la vida, las responsabilidades, las preocupaciones, los problemas, las distintas situaciones a las que nos tenemos que enfrentar a diario, nos alejan un poco de la presencia de Dios. Uno no está todo el tiempo cantando, uno no está todo el tiempo adorando, no está todo el tiempo orando. Uno se enoja, se entristece, se preocupa, se afana, porque son las distintas emociones a las que estamos sometidos a lo largo del día, ni siquiera de la vida, del día, el día a día, el día que te toca vivir. Cada día tiene su propio afán. Por eso es necesario que todos los días vayamos a la presencia de Dios, porque todos los días nos alejamos un poco de Él, producto de la realidad de la vida misma. Todos los días nos alejamos un poco de Él. Y todos los días tenemos que volver a Él para descansar, para volver a llenar nuestra lámpara de aceite, para volver a limpiar nuestras vestiduras, para volver a someternos a Él, para que Él nos santifique, nos renueve, multiplique nuestras fuerzas cuando nuestras fuerzas no dan más. Ese es el yugo que tenemos que llevar. Lleven mi yugo sobre ustedes, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Llevar el yugo de Jesús es buscarle todos los días a Él y encomendarle todos los días a Él lo que sea que nos suceda. Y descansar en Él y confiar en Él. Y que no nos importe nada más que habitar en su presencia, que después Él hará. Después Él hará. ¿Cuántos pueden hacer eso por lo menos esta noche? Y mañana volver a hacerlos en sus hogares. De decir, Señor, no me importa nada, quiero descansar en tu presencia. Quiero levantar este canto. Señor, no sé qué orar, no sé qué decir, pero quiero estar en tu presencia. Quiero estar con vos. Quiero tomarme unos mates con vos. Quiero estar en tu presencia. Quiero habitar en tu presencia. Escuchar, poner una música como esta y descansar en Él. Hacer silencio, guardar silencio ante Jehová. Y dejar que la gloria de Dios torne los aires. Llene la atmósfera. Vas a ver cómo la presencia de Dios comienza a envolverte. En más de una ocasión hasta te vas a quedar dormido. Pero cuando te metes en la presencia de Dios, pones una música como esta, o lo que sea que te haga fluir en la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo comience a llenar, a vivificar tu alma, a fortalecerte, a renovarte, a levantarte, a renovar tu ánimo. En medio de la tormenta, en medio de la adversidad, es muy probable que el problema no se vaya mañana. Pero en medio de la tormenta, de la adversidad, Él te va a decir, yo soy, no teman, tengan ánimo. Ahí es renovado tu ánimo, al habitar en su presencia, al mirarlo a Él, al confiar en Él, al descansar en Él, al echar todas nuestras cargas delante de aquel que tiene cuidado y control de nuestras vidas. Que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, oh manada pequeña? Si aún Él llama a las estrellas, las cuenta, Él las llama por su nombre. Ninguna ave cae al cielo sin que el Padre lo sepa. Ningún pajarito cae al cielo sin que el Padre lo sepa. ¿Cómo no voy a cuidar de ustedes, oh manada pequeña? Si aún vuestros cabellos son contados, aún los cabellos de tu cabeza son contados. Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y te ama tanto que te tiene esculpido en la palma de su mano y no te suelta hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer. Y no importa cuántas veces caigas, y no importa cuántas veces te falte la fe, no importa cuántas veces perezcas, no importa cuántas veces caigas, te hundas, te ahogues en la fe. Él va a extender su brazo cuantas veces sea necesario y te va a volver a levantar cuantas veces sea necesario. Y te va a volver a fortalecer cuantas veces sea necesario. Basta con derramar nuestras almas en su presencia. Basta con dejar que el pastor nos pastoree, nos conduzca a lugares de delicados pastos donde nos permita reposar junto a corrientes de aguas, donde nos pastoree, nos conforte nuestra alma, nos guíe por sendas de justicia. Y saber que el bien y la misericordia nos seguirán por largos días si aprendemos a habitar bajo la sombra de sus alas donde estamos seguros. Amén. Nos ponemos de pie. Que puedas decir, Señor, no me importa nada esta noche, quiero estar en tu presencia. Quiero descansar en tu presencia. Que me renueves, que multipliques mis fuerzas. Que multipliques las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Te pedimos en este momento. Que comiences a levantar los brazos caídos, que comiences a fortalecer las rodillas endebles. Cerrá tus ojos, ahí donde estás, metete en la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo comience a multiplicar tus fuerzas. El Espíritu Santo comience a darte un nuevo ánimo. Él te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí en medio de la tormenta, mírame a mí. No mires los vientos, no mires la adversidad. Deja de mirar la adversidad, la tormenta. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pero Señor, no tienes cuidado que perecemos. Yo estoy aquí, dice Dios, yo estoy aquí. Yo tengo cuidado y control de todas las cosas. Descansa en mí.
Confía en mí que yo voy a hacer la obra. Yo tengo cuidado y control de todas las cosas. Si yo te dije que no te iba a dejar, yo te dije que no te iba a soltar, no dudes. No dudes que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrasada por el viento de un lado a otro. No dudes, que no te quepa duda de que Dios va a hacer la obra, de que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, que tu duda impide que el poder de Dios se manifieste. Tu duda atrasa el proceso, tu duda demora la obra de Dios. Tu duda demora la obra de Dios. Deja de dudar. Comenzá a creer en Él, a descansar en Él, a confiar en Él. Que aún en la vejez estarás vigoroso y fuerte, vigoroso y verde, dice su palabra. Aún en la vejez. ¿Por qué? Porque tales eran mis fuerzas cuando era joven, tales son mis fuerzas ahora, decía Caleb. Tenía 80 años. 40 años tenía cuando salió de Egipto. 80 tenía cuando estuvo a punto de entrar en la tierra prometida. Y decía, tales eran mis fuerzas antes, tales son mis fuerzas ahora. ¿Qué es lo que te mantiene fuerte, vigoroso? El confiar en Él, el descansar en Él, el dejar de pelear la batalla con tus propias fuerzas y poner a Dios como escudo, sabiendo que Él es tu socorro, sabiendo que Él te sostiene, te fortalece. Vístanse con el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Es la palabra la que te levanta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que te levanta, la que te sustenta. Aprende a confiar, a guardar en su palabra, a descansar en su palabra, a fortalecerte en Él. Él te fortalece. Él te fortalece en esta noche. Él te vivifica, Él te enciende. Que puedas levantar tu propio clamor, tu propia adoración. Decirle, Señor, te pido que me fortalezcas en esta noche, que me renueves en esta noche, que me levantes en esta noche. Levanta alabanza delante de la presencia de Dios, que Él está en este lugar. Él abre camino donde no lo hay. Él abre sendas en las aguas impetuosas. Él abre ríos en la soledad. Él hace cosa nueva. ¿No la están viendo? ¿No la están viendo? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad, sendas donde no lo hay. Porque yo soy Dios creador. Porque nadie te quita de mi mano. ¿No lo están viendo? No mires más las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo hago cosa nueva, dice Dios. Esto es para vos. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, iglesia, que la hora llegó. Comenzá a cantar y alabar a tu Dios. Prorrumpí en alabanza. Estalla en adoración, que los cielos se abren sobre tu vida. La hora llegó. La hora llegó. La hora de tu victoria llegó. Él hace cosa nueva. Él desata su poder, su gloria sobre tu vida. Levántate. Levántate y resplandece, que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti será vista su gloria. Él se glorificará. Él se glorificará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Que se escuche. Alaba a Dios. Que tu adoración sea más fuerte que tu circunstancia. Que tu adoración sea más fuerte que tu adversidad, que tu problema. Cerrale la boca al diablo. Cerrale la boca al diablo con tu alabanza, con tu adoración. Que el diablo tiembla y huye cuando le adorás. Los demonios tiemblan y huyen cuando le adorás, cuando le alabás a tu Dios. Que tu Dios es más grande que tu adversidad, que tu circunstancia. Que se escuche. Alaba a